Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos animalitos, bienvenidos a un capítulo más de Informol. El capítulo, como ya vieron en la descripción, será de cefaleas, dolores de cabeza, un tema muy común que seguramente a más de la mitad de los que nos están viendo les ha pasado. Vamos a hablar más de este tema. En la mesa, esta mesa donde ya saben que discutimos sobre filosofía, medicina, cultura, ciencia, sociedad, animales, veterinaria y todos los temas. Tenemos a mi derecha para debatir estos temas al querido doctor Vicente Gallardo. ¿Cómo están, bandita? Espero que les guste. Y a mi izquierda, a buen arqueólogo Nicolás Fuentes. Hola, buenas tardes. Bueno, empecemos con el tema. Aquí, obviamente, el experto, el que nos va a estar guiando, el que va a ser nuestro gurú de este tema, va a ser el buen Vicente. Porque, bueno, creo que todos damos por sentado que cefaleas, dolor de cabeza es una, y solamente lo sentimos como a lo mejor una punzación en la cabeza y listo, pero vamos a ver que no es tan sencillo, que a veces lo damos muy por sentado, incluyendo a varios médicos. Entonces, por favor, Gallardo, ilústranos. Bueno, pues a mí se me hace muy interesante este tema, específicamente porque es una de las causas más comunes de consulta médica en el mundo. Se cree o se aproxima que al menos un tercio de toda la población mundial ha ido al médico por un dolor de cabeza, aunque también varían los artículos. Incluso se habla de que la mitad de la población ha tenido alguna vez un dolor de cabeza. Entonces, es un síntoma muy, muy común. También puede llegar a ser un síndrome, es decir, la enfermedad en sí. Y además es una enfermedad que por sí sola, con un buen interrogatorio, puede uno llegar a clasificarla y a darle un buen tratamiento. Y sin embargo, mucha gente padece de ella, ¿no? Entonces, bueno, el concepto del dolor de cabeza, básicamente, ¿a qué llamamos dolor de cabeza? A todo lo que sea dolor por arriba de las cejas hasta el oído. Es decir, que cubra toda la parte del cráneo y que llegue hasta el oído externo. Todo lo que sea la cara ya se llama dolor facial, aunque está relacionado y hay tipos de cefaleas relacionadas, pero básicamente ese es el concepto de dolor. Pueden ser muchas causas, pueden ser causas inflamatorias, pueden ser causas de dolor visceral, puede ser causadas por un traumatismo, etc. Y de hecho, hay toda una clasificación que se maneja, que es la clasificación internacional del dolor de cabeza, que sirve precisamente para clasificar las cefaleas que son primarias y secundarias, pero ahorita vamos por allá. Pero ¿a poco en México sí es común que vayamos al médico por dolores de cabeza, güey? Yo nunca he ido. ¿Tú has ido por dolores de cabeza al médico? No. Pues yo sí, entonces ya se cumple el tercio. No ha ido, güey. No sé, para que encajara su pinche estadística. No, de hecho yo sufro una clase de migraña muy común. De hecho es la segunda causa más común de dolor de cabeza primario, que es la migraña con aura. A mí me duele cuando no le quito los cocos a la moto. Exactamente, ese es otro tipo de migraña. Es un tipo de migraña relacionado a la ingesta de fármacos. Y cuando te duele la cabeza y chupas limón. Ese es otro tipo de... Ese es otro tipo de... Pero bueno, soy esa pinche enfermedad, soy muy posmoderna, güey, así muy de millennial, muy de centennial, güey. Ay, me duele la cabeza, quiero que me den mi justificante para no ir a trabajar. ¿Qué tan vieja es esta enfermedad? Pues tan vieja como
nosotros, como nuestra especie, porque mira, tenemos tenemos registro de descripciones que parecen a lo que ahora conocemos como cefalias o dolores de cabeza desde Egipto y Mesopotamia. De hecho, aparecen las descripciones de los síntomas, aparecen ¿cómo se llama? En poemas babilonios, donde describen así que bajo el influjo de cierto dios, tú tenías ciertas sensaciones, ciertos dolores. Hacen descripciones sobre los dolores de cabeza, básicamente. Pero bueno, con una idea así como muy, muy sobrenatural, ¿no? Porque obviamente, vamos a decirlo, en la antigüedad, pues los dolores de cabeza se le atribuían a influencia de fuerzas externas, ¿no? Fuerzas sobrenaturales, ¿no? Pero ¿por qué chingados le va a doler la cabeza a un egipcio, güey? ¿Qué hacían los egipcios, güey? O sea, pues no lo sabemos. Es que, Pero mira, ahí es donde si hay un tomamos problema. en cuenta si tomamos en cuenta que a veces duele la cabeza hasta por masturbarse, ¿cómo te explico? Oh, ya me hubiera reventado la cabeza. Nunca has sido el médico, pero eso no quiere decir que nunca te haya dado. Ok, bueno, y les decía, bueno, y eso es como el registro más antiguo, y estamos hablando de 1200 años antes de Cristo, más o menos, es donde se tienen así, les digo, exacto, porque es cuando pues, hay escritura, ¿no? Entonces se sabe que se hablaba de eso. Pues, obviamente yo quiero pensar que había nociones de esto desde el Neolítico, desde que éramos homínidos. se pegaban con piedras, güey. Bueno, y después también vienen tratados donde describen igual los síntomas durante la Grecia antigua, sobre todo Platón en el libro de la República toca este tema sobre los dolores de cabeza, que mucha gente sufría eso. Pues de hecho, corrígeme si me equivoco, pero Atenea, la diosa de la sabiduría, nació del cráneo de Zeus después de una cefalea muy fuerte. Ah, de hecho, sí, de hecho, el mito dice que Zeus, como ya ven, no sé si sabían que Atenea es una diosa virgen. Entonces no puede haber, o sea, no podían nacer del pecado, por decirlo así, de la concepción. Entonces él nació de la cabeza de Zeus y entonces el mito dice que de repente él empezó a sentirse mal, empezó a sentir un dolor de cabeza y además describen que hasta vomitó, que es un síntoma normal en las migrañas fuertes, y que acudió con Hefesto. Y Hefesto, estás embarazado, güey. no, le dio el diagnóstico y le dio un hachazo en la cabeza. Un hachazo en la cabeza y del madrazo que le dio salió Atenea. Entonces ya está tomando la cuestión de las trepanaciones. Es correcto. Para un tratamiento. Por ejemplo, pues más o menos para estas épocas estamos hablando, ya la descripción más formal que se tiene de los dolores de cabeza aparecen en los siglos I y II con Arateo de Capadocia, lo que ahora es Turquía, más o menos ahí son de los primeros tratados así como de medicina galénica, donde vienen descripciones sobre los dolores de cabeza. Ahí ya empieza a haber una clasificación, ¿verdad, Doc? Dígame que ahorita ya hay una clasificación extensa. Esto empieza desde el siglo I y II, donde ahí identificaban 3 tipos de dolores de cabeza. Los que se conocen como heterocrania, cefalalgia y cefalia. ¿Y cuál es la diferencia, güey? Bueno, el doctor nos puede explicar, no, yo no soy Pero doctor. en general, ¿a qué se les atribuía, güey, estos dolores? Estos dolores no tenían explicación. Lo que veo que constantemente hablaban, como les digo, tenían el influjo de fuerzas sobrenaturales. Sobre todo eran espíritus malignos, ¿no? También, por ejemplo, vi que más o menos en esta época, pero acá en América, hay evidencia de, por ejemplo, no tanto en Mesoamérica, pero sí sobre todo en la zona andina, con los incas y todas las tribus que vivieron ahí, sí hay registros de trepanaciones y que fueron exitosas. Fueron individuos que sobrevivieron a las trepanaciones. De hecho, bueno, en la historia de la medicina a veces se habla de que las trepanaciones eran también motivo o eran tratamientos, por ejemplo, para situaciones como la epilepsia, pero también están relacionados específicamente con el dolor de cabeza, porque finalmente, bueno, y vamos a entrar poco a poco al tema, pero por ejemplo, ahorita solamente la primera fase de la clasificación
es en dos, ¿no? Solamente hay dos tipos de cefalea. Uno que es el dolor de cabeza primario, que es decir que ya lo tienes ahí sin ninguna otra causa, y la cefalea de tipo secundario, que es una causa exógena, que esta básicamente es la diferencia entre una cefalalgia, que es el dolor de cabeza, con una extracránea, que es algo que pudo haber pasado. Ya a partir de ahí va bajando la clasificación y ya se van diferenciando de acuerdo a los datos, a los síntomas, a cuestiones externas y del otro lado, o sea, hacia las secundarias, sí pueden ser por situaciones infectológicas, sí pueden ser por cuestiones traumáticas, sí puede ser por fármacos, tanto del uso como del retiro espontáneo de él. Y bueno, incluso hay una cefalea específica relacionada, por ejemplo, al embarazo. Hay mujeres que nunca tuvieron un episodio de migraña y que después de embarazarse iniciaron con empezaron con un dolor de cabeza que va a durar 18 años. No, yo creo que va a durar el resto de su vida. 35 años hasta que se vaya de la casa. Sí. Okay. ¿Cuál es la más común, güey? De esas que mencionaste. Las más comunes primarias básicamente son la cefalea tensional y la cefalea tipo migraña. La cefalea tensional es la típica, el típico dolor de cabeza que tenemos en toda la cabeza, digamos de los dos lados. Si dividimos el cráneo en dos, derecho e izquierdo, duele de los dos lados, es como de tipo opresivo, es constante, o sea, siente uno que le están como apretando la cabeza, es constante, puede durar hasta meses, pero básicamente una crisis puede durar hasta 2 semanas, una sola crisis, es decir, duermes con esa cefalea, despiertas con esa cefalea y puedes seguirte así si no tomas ningún tratamiento. ¿Y qué lo ocasiona? Esa es otra cosa que también es interesante. A este punto, a este momento de la ciencia, se saben algunos mecanismos por los que existe un dolor, sin embargo no se sabe como tal la causa. O sea, no hemos avanzado nada desde los egipcios. Exactamente, lo único que ya le quitamos la culpa a los dioses, pero básicamente... Bueno, ni tanto. No, y aparte, bueno, tienes razón, ni tanto. La descripción se refinó nada más, ¿no? Ahora ya tenemos no sé cuántos tipos y bla, bla, pero en efecto no hemos podido explicarlo. Vascular. No, y vean, o sea, y por ejemplo, estaba viendo desde el que les hablo, siglo I, siglo II, que empezó todo este proceso de clasificación y descripción, porque realmente así que tú puedas explicarlo, no se ha podido. Pues ha venido desde el siglo II hasta finales del siglo XX, donde todavía hay tratados donde hablan sobre extraños tipos de migraña y que no se conocen sus orígenes. O sea, no sabemos el origen, o sea, no sabemos qué lo ocasiona, pero sí sabemos por qué se da, ¿no? O sea, qué es lo que pasa fisiológicamente en el encéfalo que nos ocasiona el dolor. No en todos los casos, pero sí, por ejemplo, hay migrañas que están relacionados, por ejemplo, a contracción de vasos, de vasos intracraneales, es decir, vasos que están dentro de la cabeza. Hay otras que están relacionados a la dilatación de los vasos, es decir, y no siempre son diferentes las situaciones clínicas. Hay, por ejemplo, situaciones en que uno es migrañoso, pero no le da el dolor, sino que solo tienen aura y se clasifica como aura sin migraña. ¿Y qué es eso del aura? Ok, el aura es básicamente... ¿Como cuando Goku se moría? Entonces, no, es como cuando Goku siente que se va a morir. Antes de la Genki Dama, eso es básicamente un aura. Es decir, hay normalmente en una migraña común con aura, básicamente hay síntomas prodrómicos, es decir, síntomas antes del dolor de cabeza. Hay veces que 1 o 2 días antes se siente uno cansado, se siente uno irritable, etcétera. Justo antes del dolor de cabeza puede tener alucinaciones visuales, puede tener algún síntoma
que como que precede, e incluso el mismo paciente ya después se acostumbra y sabe cuando le va a doler la cabeza, ¿no? Y son minutos antes y posteriormente empieza el dolor de cabeza. Por ejemplo, la migraña, más o menos para que se diferencie, la migraña normalmente es de un solo lado de la cabeza, lo más común es del lado izquierdo, está relacionado a fotofobia, es decir, le molesta la luz, le molesta el sonido, puede dar náuseas, a veces mejora un poco los síntomas con las náuseas y puede durar desde solamente unas horas, de 1 a 4 horas, hasta 7 días, dependiendo del caso y dependiendo de la intensidad. ¿Y qué le mandas de tratamiento a todo ese tipo de pacientes? Los tratamientos normalmente son antiinflamatorios, aunque también hay otros tratamientos. Va a decir paracetamol. Relacionados como, pero sin cocos. Como los triptanos, como paracetamol. Es decir, hay fármacos específicos que reaccionan a ese tipo de mecanismo que uno supone que tiene. Es decir, hay unos fármacos que van a contraer los vasos, hay otros que los van a dilatar. El problema de esto es que no se puede saber, como todavía no se sabe bien el origen, muchas veces es ensayo de error. Normalmente a los migrañosos primero les dan un vasoconstrictor, pero si no funciona, ojalá, entonces pasas a la siguiente. Ya te da todo el cóctel que decide hasta que uno empate, ¿no? Ajá, o incluso hay cefaleas, hay dolores de cabeza que están relacionados a tipos de convulsiones y entonces también funcionan a veces fármacos anticonvulsivos. Ahora, bueno, yo tengo curiosidad. En este caso, bueno, ya estamos hablando de las cefaleas en humanos, pero podemos saber si los animales también sufren dolores de cabeza. Seguramente, güey. Seguramente. No, si te dice que le duele la cabeza, ya lo hicimos. ¿Hay algún estudio serio o algo que se dedique a ver eso? Es que el problema es que, digo, aún no lo menciona Gallero, pero sí es como muy obvio. Las cefaleas, la gran parte, y de hecho eso, platicándolo con él, me lo ha comentado, la cefalea se diagnostica solamente con un examen como verbal, con lo que tú me dices, con lo que tú me mencionas, tus signos, ahí sale el diagnóstico. El peor es que, pues, como le preguntamos a un perro, bueno, a un chimpancé, si le podrías diagnosticar, le enseñas a decir si le duele, ¿no? Ajá. Y ya, güey, no sé. Entonces sí, debe haber estudios. Sin embargo, pues bueno, nosotros nos basamos más en la parte como más obvia de la signología. Entonces palpamos y si le duele es que pues sí hay presencia de alguna molestia. Obviamente si llega un pinche perro atropellado, pues me imagino que le va a doler la cabeza, ¿no? Chale. Bien, mi chale face. Oigan, y una pregunta también. ¿Estos dolores de cabeza, qué tanto pueden incapacitar a una persona? Bueno. O sea, de hecho, esa es la razón por la que son consultas médicas. Hay gente que aunque tenga dolor de cabeza, lo ve como un problema mínimo, toda la vida ha vivido con él y realmente no van al médico. El problema es cuando ya es incapacitante, cuando definitivamente no soporta el sonido, no soporta la luz, es tan crónico, o sea, ya pasan de 14 días en el que definitivamente no se les ha quitado el dolor de cabeza, que dicen, bueno, seguramente algo traigo, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que los dolores de cabeza son más comunes en el sexo masculino de los 3 a los 7 años. No, ajá, o sea, es más común que a los niños, a los niños hombres, a los niños varones, les duela la cabeza. A los 7 años como que se pareja. O sea, tanto a los niños como a las niñas les duele. Pero ya después de la pubertad, aumenta muchísimo la prevalencia en mujeres. Entonces resulta que ya después de la pubertad es más probable que le duela, o sea, la relación es 3-1. Por cada 3 mujeres con dolor de cabeza, un hombre va a tener. Sí, de hecho, yo todas las personas que conozco con migraña son mujeres. Ajá, de hecho la migraña es más común en mujeres. Oye, pero un niño, o sea, me imagino que es muy fácil que él comente que, o sea, se pueda pasar como de largo, ¿no? En los síntomas, porque un niño a lo mejor si te duele poquito, dice, pues bueno, o sea, no hay como un parámetro previo, ¿no? Sí. No, o sea, ni siquiera lo dice, o sea, no creo que diga, ay, me duele la cabeza, no creo que tenga ese chip, a menos que sí le duela. Voy a hacer una pésima analogía, pero
Los niños pequeños, Son como los menores de perritos. 3 años, son un poco como los animalitos, como los perritos. Realmente no lo puedes saber. La única forma en que sospechas que tiene el malestar es que están irritables. Muchas veces se les va el apetito, entonces no quieren comer o no quieren. Entonces ahí cuando uno es una señal de alarma. De hecho, de muchas enfermedades, el simple hecho de que el niño esté irritable y deje de comer o de tomar líquidos, ya es un signo que se tiene que estudiar. Ya a los 3 años, ya los niños ya tienen la capacidad de decir, me siento mal, ¿qué te duele? Aquí me duele. Pero pues ya para entonces ya tiene toda la verbalización, ¿no? Ahora también hay que ver todo el fenómeno como imaginario que se tiene alrededor de los dolores de cabeza, ¿no? Ya más para acá, ¿no? En la modernidad, con toda esta onda del chamanismo y la magia negra y ya saben, ¿no? Todo eso, la santería y que yo he escuchado muchas cosas que es así de, por ejemplo, asocian esos dolores de cabeza como a que te están haciendo un maleficio. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Una mala vibra. ¿Sí me entiendes? O sea, tiene su referente actual, ¿no? En el folclore. O sea, a lo mejor, Pero es que esto sí tiene más entrada porque ni siquiera en la medicina basada en evidencia sabemos ni qué siquiera pedo, güey. la ciencia puede explicarlo, O sea, ¿no? y son de esas Es patologías. posible. Por eso güey, es posible, hay que que te puedes orillar, ¿no? Hay que Como a- considerarlo. Bueno, pensémoslo, ¿no? Ya si nos ponemos así más o menos espirituales, chairos, no sé, como quieran decirle. Pues yo también a veces he pensado que puede tener que ver algo con tu vibra, ¿no? Ya saben que desde el punto de vista chairo, todo vibra, A ver, antes, todo emite una vibración, ¿no? ¿cuál es, según el doctor Jonás Fuentes, cuál No, es no el sé, mejor doctor. tratamiento para la cefalea? No, la mejor... No, Pues ya ¿Cómo? sabes, ¿no? ya, o sea, no lo puedo decir aquí, güey, pero Sabía, ¿cómo ¿Cómo sabe? logras meter siempre Nos imaginamos. esa sustancia en nuestras pláticas? Bueno, Es la entonces- medicina, güey. Ajá, Ajá. de las vibras. Bueno, pues es que bueno, tenemos que considerar eso, güey, porque pues si no podemos explicarlo con la ciencia, entonces debe haber otro tipo de explicación. Entonces, al no haber una explicación contundente por parte de la ciencia, pues tenemos que considerar todas las demás, porque son igual de posibles, ¿no? Y de hecho sí, porque como la mayoría de veces lo mencionamos al principio del podcast, tenemos una visión en esta mesa de una salud. Entonces aquí nos estamos enfocando mucho y estamos creo cometiendo hasta ahorita lo que se comete comúnmente de error en la medicina, que es enfocarnos a la patología, al humano y al individuo. Aquí ya nos está diciendo, no, tenemos que abrirnos, ¿no? Tenemos que ver la espiritualidad, tenemos que ver la sociedad, tenemos que ver las culturas, los ritos, tenemos que abrir más para ver cuál puede ser esa posibilidad de explicación o tal vez no explicación, simplemente de cómo salir adelante, ¿no? Bueno, ahí voy a compartir una pequeña vivencia personal. Hace algunos años yo asistí a una ceremonia donde consumimos ayahuasca. Y bueno, lo interesante fue que yo, o sea, no, lo interesante fue que yo al día siguiente tuve como un cierto tipo como de resaca, güey, y tuve un dolor muy específico, que ahí fue cuando yo me enteré de todo esto, ¿saben? El dolor, yo tuve un dolor, me desperté con un intenso dolor en esta zona, a esta altura, pero aquí. Por el medio. Ajá, entonces... En la glándula pineal. Es neto. O sea, Sí. no, en serio. Tengo que decirte que Después tuviste me puse a un buscar. accidente vascular cerebral transitorio. Así era un derrame, Pero bueno. yo según iluminado, güey. Sí, no. No, Transitorio. exacto. Y yo pensé, bueno, y me puse a ver qué estaba en esa zona del cerebro, ¿no? Y en esa zona está todas las partes como más primitivas del cerebro, ¿no? Junto con ellos la glándula pineal, que también es otra cosa que la ciencia no ha podido explicar. ¿Es verdad? Que no sabe para qué chingado sirve la glándula pineal, no saben qué hace No ahí. hay sospechas. Dicen que es como un vestigio de estados primitivos. Hay como por señales, es más como por hipotálamo, que es como los Ajá. ejes, ¿no? Endocrinos Ajá, y eso. exacto. Pineal un poquito más abajo. Ajá. Pero sí, el peor es que con la glándula pineal se le atribuye un chingo de cosas mágicas, güey, actualmente. O sea, ya está como de boga que se menciona que es el tercer ojo
los seres humanos, güey, que se tiene que abrir, güey, que es por como más, nuestro de receptáculo, verdad, por güey, más de que yo vibraciones. quisiera ser científico y decir que son mamadas, no sé, no lo sé. Yo no estoy diciendo que son mamadas. No, por eso yo lo estoy pensando. Yo tampoco lo estoy diciendo. Güey. No, o sea, ese tipo de teorías, cuando las analizas sin prejuicios, güey, y abres tu mente, no suenan tan descabelladas, Tiene algo de güey, sentido, ¿no? y de hecho te invitan, güey, a intentarlo, ¿no? Es como, pruébalo, o sea, intenta este cambio porque son cambios de vida, son Y es cambios... lo que me gustaría ver, a ver, todas estas estadísticas de las que estamos hablando, también sería interesante checar cuál es el estilo de vida de toda la gente que sufre dolores de cabeza, o cómo viven, o qué piensan, o qué comen. ¿Sabes si ¿Con hay quién algún se tipo de relaciona? relación Sí. social a ese tipo de estadísticas que Sí, mencionas? claro. O sea, de hecho, la cefalea tensional ya se clasificó ya en las grandes urbes. O sea, realmente es muy extraño, si pues, se puede decir de alguna forma, pero es muy específico que en las grandes urbes, en las grandes ciudades, es en los lugares donde se sufren más de cefaleas tensionales. O sea, En el capitalismo personas- también nos está ocasionando cefalea. En personas Es lo que que quieres sufren de estrés, porque antes finalmente todo es estrés. Todo lo que tenga algún efecto en el equilibrio del cuerpo causa estrés o es causado por el estrés. Entonces, finalmente, pero no siempre son las causas específicas. Tiene que ver, y sí tiene que ver, por ejemplo, con algunos alimentos. O sea, se sabe que de dolores de cabeza primarios, es decir, que no tienes otra enfermedad, que son comunes, que no causan algún daño en ese momento específico y que son transitorios, se sabe que, por ejemplo, pueden estar relacionados, por ejemplo, los taninos del vino pueden estar relacionados a estimulantes como el chocolate. Yo también sabía que los embutidos, las sales de nitrito causan dolores de Exactamente, cabeza. pero tanto los nitritos como los sulfitos, hay vinos específicos que son elevados en sulfitos. El señor sommelier, porque es panista. Que la canción. Me cae que ningún chile te embona. El yunque. Se me hace que te duele la cabeza a ti también. Soplas. Me contuve casi por media hora. Ahora, la otra parte, los dolores secundarios normalmente son los que más preocupan. ¿Cuáles son los dolores secundarios? Pues son los causados por otras enfermedades. Si a una persona de más de 60 años empieza con un dolor muy intenso, de moderado a intenso, espontáneo, que no cede y que además empieza a presentar otra sintomatología, como por ejemplo pérdida de la visión, vómito, y que nunca antes lo había tenido, abusados, porque puede ser una hemorragia subaracnoidea o alguien que tuvo un golpe que también pudo haber causado algún coágulo o algo. Usuarios de drogas sintéticas, por ejemplo, que pudieran elevar muchísimo la tensión arterial, que pudieran reventar algún aneurisma o algún vaso, por muy pequeño que sea, también puede ser. Personas, incluso hay dolores de cabeza clasificados cuando las personas toman demasiados antiinflamatorios. O sea, la gente que toma mucho, por ejemplo, ibuprofeno para dolor de cabeza, después ya no se le quita el dolor de cabeza y no sabe por qué. Y es causado, inflamación por antiinflamatorio. Sí. y es causado justamente por el uso. Lo dejan de utilizar y un tiempo siguen con un dolor de cabeza que también está relacionado. O sea, finalmente por eso jodidos, se me hace ¿no? Estamos jodidos. por eso se me hace un tema muy, muy interesante y muy específico, porque todo mundo en algún momento ha tenido dolor de cabeza. Una gripa puede causar dolor de cabeza transitorio y es, por ejemplo, gente que nunca ha tenido dolor de cabeza, le da una gripa y siente que le duele la cabeza y siente que se muere. No, pues si dices que hasta una puñeta, ¿no? Y más si estás viendo un video de una asiática sucia. ¿Cómo? Estará relacionado. Pero bueno, ya, salimos del tema. Dicen que si una persona que se masturba en ayunas ve a una persona que se que se masturba sin dormir,
son dos dioses mirándose a los ojos. Llegamos ya al final de este capítulo. Gracias a Dios, porque ya nos estamos desviando mucho. Doctor Gallardo, ¿alguna conclusión y sobre todo recomendaciones para nuestra audiencia? Sí, bueno, la primera recomendación es que todo dolor de cabeza tiene que ser diagnosticado. De preferencia, por un experto, por un médico, por un neurólogo. O sea, si es necesario que se siga estudiando. 1, 2, cuando estén con el médico se dice toda la verdad. Si se hace un buen interrogatorio, se puede llegar a un... Me la jalé 10 veces, doctor. Se puede llegar a un diagnóstico específico y se va a encontrar un mejor tratamiento. Y tercero, hay cosas que son para nosotros muy comunes, pero hasta esas cosas hay que estudiarlas, hay que diferenciarlas. Entonces, eso es un dolor de cabeza. ¿Alguna conclusión, querido Nico? Pues, escuchando todo esto, pues yo les recomiendo que usen puras cosas que crezcan de la tierra, nada sintético. Y pues yo me voy por el lado chairo, pues hay que cuidar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra vibra también, yo creo que también cuenta para la salud. Muy bien, mi conclusión. La línea media creo que sería lo ideal, o sea, buscar atención médica lo antes posible, porque como ya vimos puede ser inclusive algo peligroso, pero también, o sea, evaluar. Nos está mencionando Vicente que la causa más común es esta cefalea causada por el estrés. ¿Por qué esta sociedad nos provoca tanto estrés? ¿Por qué estamos tan estresados siempre? ¿Por qué vivimos con esta carga todos los días? ¿Realmente vale la pena vivir así? No estoy mencionando nada al contrario, sino que evaluemos qué tanto esta carga que cargamos todos los días de responsabilidades, de molestias, todo lo imaginario trabajo, de la vida familiar, moderna, o sea, qué tanto vale la pena dejar un poco y pues evaluar otras opciones en cuanto a meditación, evaluar psicológicas también, o sea, hacer un trabajo de introspección y tal vez por ahí encontremos un poquito más no de respuestas, sino de soluciones. Claro, mientras no se les quite la adicción a comer y pagar la renta, ¿no? Sí, tampoco sean irresponsables, ¿no? Así responsables de su renta y sus hijos, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, señores, doctores eruditos. Síganos en las redes si les gustó este contenido. Denos like, suscríbanse, denle notificación para que les llegue cada que subamos un nuevo video. Ya saben, como cada semana nos vamos a estar viendo aquí. Den like en nuestra página, únanse al grupo. Síganos en nuestros perfiles. Si tienen dudas, comentarios o temas que quieren que tocamos en el podcast, por favor, coméntenlo aquí en la caja de comentarios, en las redes, en las páginas o donde ustedes quieran. Los vamos a estar leyendo. Por hoy terminamos. Nos vemos la otra semana. Esto fue Informol. Bye.